Me gustas, dañado. Escrito por Lynn Balo y narrado por Cani Contreras. Miguel ha crecido tratando de ser el niño bueno y bien portado que sus padres podían merecer, ocultando su amor por la música en una familia que durante generaciones la ha odiado, creyendo haber estado haciendo un buen trabajo en ello, hasta el día donde cometió el terrible error de gritar a todo pulmón que se convertiría en músico. Debió de haberse imaginado que luego de que mamá Elena rompiera sus discos y su guitarra, que con tanto esmero había hecho, frente a toda su familia, y nadie le haya defendido, que hacerlos cambiar de opinión era algo que no iba a suceder. No importó que huyera de casa, no se inmutaron, por lo que él les contó qué pasó, ignorando la evidencia que mamá Coco les mostró. Un no a la música era definitivo. Inventas tal cantidad de locuras solo para ver si caemos y te dejamos tocar tu música, le había dicho su abuela, con un tono tan fastidiado, mientras los demás asentían, estando de acuerdo con ella. No hubo forma de convencerlos. De hecho, hubo un punto en que desistió de su idea de ser músico, con tal de que le escucharan. Respecto a Héctor, esperaba que lo perdonaran, a pesar de todos los años transcurridos y de que ellos no les llegaron a conocer, pero tampoco lo quisieron escuchar. Solo se ganaba más gritos y miradas furiosas. Mamá Coco era la única en su familia con la que podía hablar de su sueño, su sentir y sus tristezas. Sin embargo, ella falleció pocos meses después de su aventura en el mundo de los muertos, dejando a Miguel sintiéndose solo, como nunca antes, entre toda su familia, a pesar del intenso dolor que le provocó la partida de su bisabuela. Él tuvo que actuar rápido si quería recuperar un poco de la memoria de Héctor. Así que con las lágrimas cubriéndole casi por completo la vista, había ido hasta la habitación de mamá Coco antes de que alguien se pusiera a vaciar sus cosas. Entonces tomó las cartas de Héctor y fotografía. Las escondió lo mejor que pudo, pues era al único que podían importarle esas memorias. Le habían obligado a trabajar en el taller, reafirmándole que eso es lo que tenía que hacer, al ser parte de la familia Rivera. No le dejaban tiempo para ir a bolear zapatos y así no se tomara el pretexto de ir a la plaza del mariachi. Saliendo de la escuela, tenía que regresar inmediatamente a casa a hacer algo que odiaba, y eso era horrible. Era como estar siempre castigado. El primer día de muertos, sin mamá Coco, Miguel intentó convencer a su abuela de colocar la fotografía de Héctor en el altar, pero obviamente ella se negó, y él recibió otro tremendo regaño. Tuvo que improvisar un pequeño altar en su antiguo escondite para poder colocar la foto de Héctor, temiendo a cada instante que su familia lo descubriera. A Miguel le costaba cada vez más sonreír. Luego de ser un niño alegre, cariñoso y extrovertido, su luz parecía estarse apagando. Quizás eso era lo que siempre quisieron sus familiares, porque Miguel notaba que mientras más callado estuviera, casi ausente, el resto parecía mantener su buen humor, ya que no había gritos, como cuando se dedicaban a regañarle por la mínima cosa. Su pequeña hermanita era la única razón por la que se escapaban sonrisas genuinas. La cargaba
Intentaba enseñarle a hablar, jugaba con ella. A veces le cantaba cuando creía que nadie podía escucharle, pero la gran mayoría de las veces alguien escuchaba y terminaban gritoneándole frente a su hermanita, provocando que la pequeña llorara y Miguel sintiera su corazón estrujarse dolorosamente porque él lo provocaba indirectamente. 2 años habían pasado lentamente, padeciendo las mismas situaciones. Por mucho tiempo que fuese, Miguel seguía sin acostumbrarse a trabajar en el taller, intentando fabricar zapatos. Pero tal parecía que sus padres y abuela lo preferían ahí haciendo un pésimo trabajo que hicieron otras cosas en otro lado donde no pudieran vigilarlo y manejar cada segundo de su vida. Desde mucho antes había comenzado a ser cansado, pero cada vez era más doloroso detectar que el amor que su familia decía tenerle no era lo suficientemente grande como para apoyarle o confiar en él. Cuando accedió a ya no pensar en la música, no le creían. ¿Acaso siempre sería así, vivir con la prisión constante de no dar un paso en falso que podían ceños fruncidos y gritos en sus familiares? Si jamás recuperaría su confianza, a pesar de estar día tras día encerrando en ese taller. Manteniéndose calladitos sin soltar una sola melodía en un silbido. ¿Por qué iba a seguir esforzándose? Ya ni siquiera era quiero vivir para ser músico, sino que se conformaba con un simple quiero vivir normalmente como antes, reír, salir con amigos, sentir que tenían una familia que me quería, pero no podía recuperarlo, no querían dárselo, estaba llegando a su límite. Una mañana antes de partir a la escuela, Miguel llenó su mochila con toda la ropa que pudo caberle y guardó muy bien sus ahorros. Así se fue a la secundaria, tomando las clases sin libros y sin libretas, para tomar apuntes. La hora del descanso se separó de sus amigos más habituales para ir con otro de sus compañeros. No eran los amigos más cercanos, pero se hablaban. Aquel chico se llamaba Adrián, y apenas el año pasado había llegado a Santa Cecilia, pues venía de la Ciudad de México. Era un chico un año mayor que sus compañeros, amigable y relajado, con cierta reputación de que su familia no andaba en buenos pasos, y por ello se habían tenido que mudar a Santa Cecilia. Sería cierto o no, pero el estigma que se le solía dar a los citadinos, Miguel necesitaba a alguien como Adrián en ese momento. Fue más sencillo de lo que había creído. Le pidió a Adrián que le dejara quedarse en su casa unos días, con la explicación rápida que había peleado con sus padres. Su compañero simplemente le sonrió y le dijo que no había problema. Los padres de Adrián no solían estar mucho en casa. Miguel no sabía a qué se dedicaban. Solo había sabido que viajaban frecuentemente a la ciudad y otros estados, estando en casa de su amigo. Miguel se decidió a contarle parte de su historia, solo omitiendo de la tierra de los muertos, pero haciendo énfasis
en la actitud tóxica que había tomado su familia con él en los últimos 2 años. Con ello, su exageradamente despreocupado compañero le dijo que podía quedarse con él todo el tiempo que quisiera, ya que era seguro que sus padres no tendrían inconveniente. Miguel le tomaría la palabra. Él no tenía teléfono celular, la mayoría de sus amigos tampoco, así que no había forma que lo estuvieran buscando insistentemente. Además, había dejado una nota en su habitación, solo diciéndoles a toda su familia que los quería mucho, pero necesitaba alejarse por un tiempo, con suerte, y lo tomaban como una simple rabieta adolescente. Mientras él se ponía a pensar si era cierto que solo necesitaba un tiempo lejos de ellos, pasando unos días con un amigo, el cual era un chico que se ganaba varias miradas juzgonas entre los habitantes del pueblo. Miguel no volvió a la escuela, pues no había llevado sus libros con él, además de que sus padres podían estarle esperando allí para llevarlo de vuelta a casa. Adrián faltaba mucho a clases, pues sin nadie que le obligaba a hacerlo, le parecía fácil. Sin embargo, los pocos días que fue en las primeras 2 semanas, le contó a Miguel que escuchó cómo sus padres ya se habían comunicado con sus amigos, preguntando si sabían dónde podían estar. La culpa podía golpearle fuertemente, pero solo bastaba con recordar lo asfixiante que se sentía estar con su familia, como para que lo dejara pasar unos días más. Sobre todo si Adrián tenía un par de guitarras y se la prestaba. Cómo había extrañado tocar y cantar para el mundo, y el resto no era importante. Recordó las palabras de sus tatarabuelos. Se hacen sacrificios por lo que uno quiere. Si ya se habían atrevido a salir de casa, ¿qué esperaba para comenzar a trabajar para cumplir su sueño? ¡Adrián! Miguel le había llamado una ocasión en lo que los dos estaban holgazaneando en la habitación. Ya me decidí. Voy a ser músico. Tengo que hacerlo. Lo he querido siempre. Entonces empieza a hacerlo, le dijo su amigo con una sonrisa amplia. Necesito irme de Santa Cecilia. Tengo que ganar dinero. Miguel se mordió las uñas mientras pensaba en todo eso. Si sigo aquí, tarde o temprano me atraparán, y será peor el vivir con ellos. ¿Qué hago? Todos los que quieren triunfar se van al gabacho o al menos a la ciudad, ¿no? Se encogió de hombros. Escucha, si vas en serio, podemos hablar con mis papás. Ellos quizá te ayuden, ¿sabes? ¿En serio? Preguntó entusiasmado. Sí, nomás no te vayas a rajar. A la ciudad, ¿no? Tuvo que asegurar. Salir del país es riesgoso. Ya sabes todo lo que dicen en las noticias. A Miguel no le conveniera desconfiar, mucho menos indagar. Sí se le haría un enorme favor. Días después de esa charla con Adrián, los padres de este habían vuelto y ambos contaron las situaciones de Miguel. Los señores solo dijeron que ellos mantenían negocios aquí y allá y que podían ayudarle si así lo quería. Eres un buen chamaco con una familia culera.
le había dicho el señor. Y Miguel ya ni siquiera sintió la ofensa dicha a su familia. Porque sí, debería de preocuparse y pensar solo en él mismo. Así que, por eso, te vamos a ayudar. Si te quieres ir para la ciudad, te llevamos con unos conocidos. Ya sea que ellos te den asilo y chamba, o solo asilo, y ya tú buscas la chamba aparte. Pero no más, no te apendejes, chamaco? Así fue como Miguel, con 14 años, unas cuantas prendas de ropa y unos pocos ahorros, había abandonado Santa Cecilia para dirigirse a la Ciudad de México. La casa a donde le llevaron era enorme, y entonces Miguel ya empezaba a estar mucho más curioso, pero igual se guardó sus cuestionamientos, nada convincentes para su situación y el momento. Era una casa linda, y la pareja que los recibieron parecía ser igual de amables que los padres de Adrián. Conversaron por un momento y luego se centraron en la situación de Miguel. Si te quedas a trabajar para nosotros, puedes vivir aquí sin problema, explicó la señora. Si buscas trabajo en otro lado, solo te dejamos quedar aquí por un tiempo. ¿Qué es lo que haría?, les preguntó. Diversas tareas, dependiendo. Ahora habló el otro hombre. Pero te conviene, créeme. Te pagaremos bien, y en dólares, no pesos. Todo porque también pagamos la discreción, aclaró la mujer con una sonrisa. Aquí no será tu jaula, pequeño. Vas a poder andar de aquí a allá, a tu antojo, cuando no estés ocupado, pero con nadie se habla de lo que hay aquí. Entonces, la reputación que se mantenía en la familia de Adrián fue cierta, y a estas alturas Miguel todavía no podía descifrar bien de qué se trataba, menos de lo que le hablaban estas nuevas personas. Pero sus opciones no eran muchas, por decir nulas. Además, ¿qué tan malo podría ser si amablemente le estaban ofreciendo ayudarle gracias a la intervención de los padres de su amigo? Trabajo para ustedes, se decidió, pues seguro no era nada peor que fabricar zapatos. Ese mismo día le explicaron qué haría y por qué necesitaba la discreción. Él a veces haría la comida, iría por las compras, cuidaría la casa junto a otra persona, nada realmente fuera de lo común. Pero pronto supo a qué se dedicaban y por qué la casa era tan grande, con varios cuartos enormes. Pasamos a personas a Estados Unidos. Aquí recibimos algunos grupos que vienen de varios países de América del Sur en su paso por México para llegar UCA. Le habían explicado con simpleza, pero recordándole que eso era lo que no tenía que decir a nadie. Miguel se impresionó simplemente. Sabía vagamente que la migración ilegal consistía en toda una red, y ahora estaría viendo parte de ello directamente. A pocos meses se acostumbró a trabajar ahí y no tener siempre la misma tarea. A veces le tocaba hacer la comida si llegaba un grupo grande de personas. Con regularidad iba por las compras y otras ocasiones servía como chef personal de sus jefes, ya que le habían enseñado a manejar. Cuando las tareas eran pocas, salía
o componía canciones al tocar la guitarra, ya que fue una de las primeras cosas que se compró. Otras ocasiones escuchaba las historias de algunas personas que llegaban a la casa esperando que el camión que los llevaría a la frontera llegara. Miguel había intentado buscar un trabajo de músico, aunque sea en un restaurante, en bares, pero la paga era muy poca, y era cierto, le iba muy bien, económicamente, justo donde estaba, tanto que así se le había ido 2 años. ¿Por qué no utilizas el internet para darte a conocer?, le había preguntado su jefa una vez casualmente mientras Miguel tocaba algunos acordes en el jardín. Capaz que mi familia me encuentra por eso, respondió con cara de susto. Aún no quiero regresar con ellos, no hasta que hayas logrado algo. Pocos días luego de haber llegado a la Ciudad de México, Miguel se comunicó con sus padres, solo para decirles que estaba bien, que aún los quería y quizá pronto regresaría. Él no nos dejó de hablar para que no le gritaran más de lo que alcanzó a escuchar. Así continuó, dándoles llamadas de vez en cuando. Al principio eran gritos que no distinguía entre tantas cosas que querían decirle. Luego fueron sollozos. Y luego de casi 2 años lejos, solo quedaban un silencio mientras él hablaba. Y al final sus padres le pedían que volviera, que abandonara ese absurdo sueño. Absurdo. Continuaban con ello. Luego de todo lo que ya había hecho, para seguir intentando conseguirlo. Si no sientes que aquí puedas lograrlo, continuó su jefa, ¿por qué mejor no intentas en otro lado? Tienes talento, Miguel. Además, también tienes las ganas. Quizás es hora de que te vuelvas a arriesgar más. También lo he estado pensando, confesó. ¿Y qué esperas? Ella le animó. Mira, te voy a extrañar, pero me va a dar gusto que andes logrando lo que quieres. Me da miedo, murmuró. No va a ser lo mismo que aquí. No tengo a dónde llegar. ¿Sabes que nosotros también arreglamos eso?, le recordó. Si te animas a irte para el otro lado, te ayudo a conseguir un lugar a donde te corras de inmediato. Pero ya sabes que próximo una semana, luego tú le buscas. Ese problema cuando no tienes familia ya. Sí, Miguel entendía. Había aprendido cómo ellos movían su red. Es por ello que también estuvo ahorrando lo mayor posible en ese par de años. Y para que veas que te agarré mucho cariño, nada más te voy a cobrar la mitad de lo que cobramos por pasarte, le dijo alegremente. Miguel le sonrió, todavía sin dar una respuesta definitiva. No tuvieron que pasar muchos días para que Miguel se decidiera. Ahora, a sus 16 años, otra vez, con una sola mochila y con más ahorros, Miguel iba en un autobús lleno de personas que iban en busca del sueño americano rumbo a la frontera, para que ahí le pasaran el gabacho por medio de los túneles que ocupaban los infames narcotraficantes. Miguel ahí determinó que sí sería capaz de hacer eso, sería capaz de cualquier cosa para conseguir su propósito, porque lograr ser un músico reconocido no sería fácil, pero era hora de trabajar en serio para ello. Llegó a Texas con el contacto que sus ex jefes le habían conseguido, y aunque no podía quedarse muchos días ahí, las personas que le recibieron ayudaban a él y a otros a conseguir un boleto de autobús, o dándoles ubicaciones de sitios donde podían conseguir una habitación sin muchos problemas. Pero como Miguel no venía a trabajar de lo mismo que la mayoría de las personas, le sugirieron unos lugares diferentes a los que se podía desplazar. Quizá era el nerviosismo de estar en otro país y solo, pero Miguel
No se quiso mover de Texas. Mejor fue buscar un lugar barato donde rentar. Tendría que ser un lugar marginado, desde luego, donde no te pedían papeles para hacer un contacto de renta, donde estabas rodeado de todo lo ilegal. Ahí supo que su buena suerte podría acabarse, pero en serio tendría que luchar por conseguir algo. Pero ya estaba ahí, y como dirían sus tíos, ni modo, a chingarle. Desde el primer día salió a comprarse una guitarra nueva, pues no había llevado una consigo. Ya con su instrumento, no hubo día en que no saliera a buscar trabajo. La mayoría de los bares y restaurantes ya no estaban contratando o se negaban a darle ni siquiera una oportunidad, a no contar una documentación. No podemos darle trabajo a indocumentados, le decían. Y por ello Miguel iba sintiendo más la pesadez y el miedo de ¿y ahora qué? Así que tuvo que volver al barrio donde había conseguido alojarse. Seguro ahí no les importaría si contabas con papeles. El problema era que es un sitio de constante riesgo. Pero mejor eso a no hacer nada. Se metió a un bar fácilmente. Ni siquiera le detuvieron por ser menor de edad. Preguntó al bartender con quién tenía que dirigirse si buscaba trabajo, y el chico, un poco curioso, le guió. ¿Qué quieres?, le había dicho directamente a un hombre robusto que estaba sentado en una de las mesas, sin voltearle a ver realmente. Apenas atardecía, así que el lugar estaba prácticamente vacío. Miguel tomó el valor para comenzar a hablar. Yo estoy buscando trabajo, señor. Intentó que la voz no le temblara, pero aún así lo hizo. Fue casi un murmuro. De cualquier modo, aquel hombre le escuchó y finalmente giró a mirarle directamente, dándole una mirada de pies a cabeza y luego volviendo su vista a los ojos. ¿Qué haces?, cuestionó el hombre, arqueando una ceja. Soy músico, dijo, y el hombre solo frunció los labios, dejándolos en un silencio. Puedo tocar algunas canciones para mostrarle. Aquel hombre aceptó. Así que Miguel subió al pequeño escenario que se mostraba. Checó rápidamente que su guitarra estuviese bien fina y comenzó a tocar y cantar, esperando que el nerviosismo no le venciera. Después de un par de demostraciones, el dueño le llamó para que se acercara de nuevo. El corazón de Miguel latía fuertemente. Escucha, niño. El hombre se acomodó en su asiento. Tienes buena voz, pero más te vale que te deshagas de ese nerviosismo. Te puede convenir, eres lindo. Y eso también atrae a clientes. ¿Cómo? Las manos comenzaban a temblarle de nuevo. La cosa es así. Yo te doy el trabajo para que vengas y toques algunas canciones. Por ahora, 2 veces a la semana como prueba, le explicó, y Miguel asintió. Cualquier otro trabajito que consigas aparte con algún cliente, ya lo aprovecharás tú. Mira, a ti no te voy a cobrar extra por eso, porque vas a tener que hacerlo con más discreción que las chicas que vienen a eso exclusivamente, para que no comencemos con problemas de robar clientes y eso. Yo solo tocaré música, aseguró, con la voz temblando y el rostro completamente ruborizado al escuchar tal insinuación. ¡Ay, niño! El hombre soltó una carcajada. Eres muy nuevo aquí, ¿cierto? Pronto se te irá quitando lo ingenuo, y más te vale que sea así, para que aprendas a moverte aquí. Lo bueno que sigues viéndote inocente. A algunas personas les gusta eso. Ya sabes, además tu acento es adorable.
Tienes algunas ventajas, niño. Yo te aconsejaría que no la desperdicies y tampoco te espantes. No tienes que hacer nada que no quieras, pero pronto te acostumbrarás. ¿Qué dices? Sí, bueno, sí, acepto trabajar aquí tocando música. Volvió a aclarar. Bien. Empiezas mañana. Hoy ya tengo cubierto lo del entretenimiento. El hombre se levantó de su lugar y le sonrió. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Bueno, Miguel, ¿qué te parece si hoy te quedas para ver cómo se mueven las cosas aquí? Vete familiarizando. Está bien. Lo hizo. Se quedó casi toda la noche, mirando cómo el lugar se iba llenando poco a poco de personas, de humo de cigarro, del olor a tabaco y alcohol, hombres y mujeres, casi por igual. De la misma forma que ubicó a las personas que le mencionó su nuevo jefe, vestidas sensualmente al igual que cada movimiento en su cuerpo y cada gesto en su rostro, coqueteando con los hombres. Algunas se iban con ellos a la parte de arriba del lugar, viendo cómo se pagaban por subir. Quizá había habitaciones allá arriba. Otras más solo se quedaban como compañía de algunos, mientras vivían y se emborrachaban, despilfarrando el dinero. Entonces, a eso se había referido su jefe al decirle que no tenía que hacer nada que no quisiera. Miguel se removió inquieto en su asiento, siendo ahora más consciente de las miradas coquetas que le habían dirigido algunas personas a lo lejos, o cada que se acercaban a la barra. Solo le hizo sentirse más cohibido, a pesar de que le llamaba la atención ver tanto billete verde, siendo repartido solo por una sonrisa encantadora, un acercamiento superficial, una risa falsa. Igual aún no se sentía listo para hacer eso, así que siguió haciéndose chiquito en su asiento, compartiendo de vez en cuando una charla banal con uno de los bartender, queriendo ignorar las miradas insistentes que algunas personas todavía le dirigían. ¿De dónde vienes?, le preguntó el bartender, cuando pudo acercarse a platicar de nuevo con él. México, murmuró Miguel, esforzándose por quitar la vista del movimiento a su alrededor, para mirar al chico que ahora le sonreía amigablemente. No llevas mucho aquí, ¿cierto? No, pocos días. Se encogió de hombros. ¿Tú siempre has vivido aquí? No, bueno, en el país sí, pero tampoco llevo mucho en Texas, le contestó mientras limpiaba la barra. Vengo de San Francisco. ¿San Francisco? Miguel frunció el ceño. No sabía dónde queda el lugar, ni había oído hablar al respecto, pero mejor no quiso preguntar para no verse tan torpe. ¿Por qué te fuiste de ahí? Tuve pequeños problemas. Hizo un ademán de comillas mientras mantenía un gesto divertido. Me gustaba vivir ahí. Es grandioso, en serio, siempre y cuando seas un santo que siempre se porten bien. Si no, ¿qué pasa? Miguel comenzó a interesarse. ¿Has leído cómics? ¿Visto películas de superhéroes? El chico preguntó, y Miguel asintió. Pues en San Francisco hay una clase de héroes, pero no todo es tan lindo y perfecto como muestran en la ficción. En la vida real, todo es más crudo, amiguito. Yo no soy un santo, pero no cometí nunca delitos graves, pero a veces no hay distinción para su justicia. Decidí irme antes de que me pasara algo realmente malo. Eso suena bastante serio. Sí, pero mi culpa después de todo.
Ahora chico se encogió de hombros. Sería una ciudad que te gustaría, créeme. Lástima que no podría volver. En fin. ¿Tú por qué dejaste México? Solo persiguiendo el sueño americano. Le sonrió ingenuamente y volvió su atención al ambiente que seguía desenvolviendo frente a sus ojos. Esta era su vida ahora. Continuará.